periodista, Juan Ramón Lucas, que presenta su última novela, Melina, publicada en Contraluz. ¿Cuántas novelas tienes? Esta es la tercera. Bueno, esta es la tercera. Te animamos a que sigas con esa Estoy literaria. Más asturiana también. Fenomenal. Pues Melina, según he podido leer, y por tanto no estoy desvelando nada porque es público, es una hija de la Asturias minera y revolucionaria del año 34, nace cuando no debe y donde no se la espera, en la víspera de una guerra civil terrible y en un seno familiar atormentado por la maldición y el desafecto paterno. Los estragos de la guerra y la implacable represión que se abate sobre su familia forjan el carácter determinado de Melina, quien inasequible al desaliento se sobrepone a todos los escollos que va encontrando. En busca de su independencia, que la geografía y la época no facilitan, Melina emprende un viaje a través de épocas y mares y emigra a América. Allí va a ser testigo de sucesos dramáticos que la van a marcar para siempre y que propician su regreso a una España atrapada por las garras de la represión. Con una determinación que no conoce límites, se las arregla para progresar y alcanzar el exilio en circunstancias hostiles. Basada en una historia real, Juan Ramón Lucas vuelve a poner al servicio de la literatura su capacidad fabuladora y su extraordinario rigor a la hora de documentar sus novelas. La historia de Melina es la de muchas mujeres que, silenciosas y constantes, marcaron sendas en el camino a la igualdad que nunca llegaron a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón Lucas, también a los presentes. Singularmente cito pues al presidente adjunto aquí en la mesa, Andrés Menéndez, que tiene mucho que ver en la organización del acto, porque creo que habló contigo ya en varias ocasiones sobre esta presentación. Gracias también a nuestra secretaria general, Pilar Riesco, a Avelino Acero, que es Manzana de Oro, y también Manzana de Oro Joaquín Pisán, además recientemente laureado con la medalla de oro de nuestro querido Principado. De manera que muchas gracias a todos, y yo quiero recordar algunos datos, si me lo permitís, en esta presentación formal y cordial de Juan Ramón Lucas, aunque es sobradamente conocido. Por un lado, en fechas recientes, concretamente el 21 de septiembre, fue el pregonero en el Día de Asturias, en nuestra querida finca. Sí. Es un periodista muy conocido, muy popular. Su voz y trayectoria son muy reconocidas en toda España. Juan Ramón nació en Madrid, pero su padre es de Colombres y su madre mierense. A los 7 meses se trasladó con su familia a Boquerizu, en Ribadedeva, donde pasó su infancia y creció impregnado de la cultura y la tradición asturianas que hoy siguen acompañándolo. Se licenció en periodismo por nuestra querida alma mater, la Universidad Complutense de Madrid, y comenzó su trayectoria profesional en Radio Juventud de Madrid y en el diario Informaciones. Su carrera ha abarcado radio y televisión y es muy popular por programas como Matinal Ser, Hora 14, La Brújula en Onda Cero y Las Mañanas de Radio Nacional de España. Ha trabajado en Televisión Española, en Telecinco, Antena 3, Telemadrid, La Sexta y Canal 9. Ha presentado informativos, magazines, programas de investigación, siempre con mucha profesionalidad, desenvoltura, cercanía y rigor. Junto a su trabajo como periodista, Juan Ramón, que por eso hoy nos acompaña, es autor de varios libros. Antes le preguntaba, pero supongo que coincide con estos títulos: Hablemos sobre felicidad, Diario de vida, La maldición de la casa grande, Agua de luna y el que hoy nos congrega, Melina. Su labor le ha reportado numerosos reconocimientos, entre otros el Premio Ondas, el Micrófono de Oro, el Premio Antena de Oro y un título que para él es especialmente significativo, el título de Hijo Adoptivo de Asturias, que le fue concedido en 2023, en reconocimiento pues, a su contribución a la difusión de los valores y de la identidad asturiana. De manera que, Juan Ramón, que estamos muy contentos de que nos acompañes y de que nos hables de tu nuevo libro, Melina. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay una cosa que uno aprende con el paso de los años trabajando en los medios, trabajando en
algo que es público y que es de cara al público. Tienes que entregarte y disfrutar eso de la misma forma, haya la gente que haya. Es verdad que pues, sería mucho mejor que todo esto estuviera lleno. Habría más calor, sería mejor para todos, nos sentiríamos más a gusto porque lo que hemos organizado ha salido bien, pero eso no siempre sucede, o porque yo no he hablado de ello, porque la gente estamos en unas fechas por mucha hora, por lo que sea, pero al final lo que queda, lo que importa es el encuentro en torno a algo que une a más o menos gente. Hablamos hace un rato, pues que en Cangas estaba a rebosar. Aquí somos pocos, pero yo os aseguro que voy a hablar de Melina con el mismo entusiasmo y la misma energía. ¿Por qué? Porque la cuestión no es el número de gente, sino el respeto que tú tengas a quien te escucha. Que vale lo mismo sean 1 o sean 100.000. Es más, cuando solo te escucha uno, hasta pones más porque estás más cerca y todo es más sencillo. A mí me da pánico el público. La gente no se lo termina de creer, pero siento un poco. Entonces, que habría más gente, pues a lo mejor estaba un poco más nervioso. Que yo, desde luego que os aseguro que no me afecta en absoluto el que solo seamos los que estamos aquí, que podemos tomarnos una cerveza tranquilamente. Porque yo he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de Melina, y además me apetece mucho hacerlo, por eso acepté la invitación, o hasta no sé si lo sugerí yo, que me gusta mucho estar haciendo esto aquí en el Centro Asturiano. Y si es menester, pues se hace en otro momento y se convoca y se hace. Pero toda esta introducción es simplemente para decir que estoy encantado de estar aquí, que os agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. O sea, que lo digo de verdad. Entonces, Melina, ¿qué es Melina? Melina es una hija de Asturias, además en muchos sentidos, en su origen, por varias razones. Y cuando yo presento la segunda novela, Agua de Luna, en Asturias, la anterior, la primera, los otros son ensayos pues, sobre entrevistas con pacientes supervivientes de cáncer, o la otra es un diálogo a 3 bandas sobre la felicidad, desde la mirada de un filósofo o de una superviviente de cáncer como era Sandra. Estos son novelas, esto es ficción. Entonces yo escribí una primera que es La maldición de la Casa Grande, basada en una serie de personajes de un universo que me pareció fascinante, que es el universo minero de finales del siglo XIX y principios del XX, no en Asturias, sino en la zona de la Unión. Y la segunda fue Agua de Luna, y tanto la primera como la segunda hubo una presentación en Asturias. Entonces en la presentación de la segunda novela, en Oviedo, muy cerquita de la catedral, en una carpa con bastante gente también, donde tuve el honor de que me presentara la novela el presidente Adrián Barbón, le dije: presidente, la próxima novela va a ser asturiana, y quiero que sea asturiana. Y cuando le dije eso, no sabía qué iba a escribir. Si te quieres escribir cosas, y entonces dije, bueno, tienes que crear algo en Asturias. Y pensando, recuperé una vieja carpeta que había en casa desde hace muchos años, desde que éramos pequeños, que nos habíamos asomado a ella muchas veces, que eran notas que había escrito mi madre sobre su infancia. Mi madre tuvo una infancia que es en gran parte la que se relata en la novela, una infancia complicada, hija de un sindicalista republicano muy combativo, bastante radical, que hacía una acción de apoyo a grupos de maquis que estaban en el monte, en la zona de Mieres, Sujo y en la cuenca del Caudal. Tuvo una infancia complicada y muy mala relación con su padre. Entonces, ella, cuando se casó con mi padre, escribió cosas, escribía notas. Recordando a todo aquello, yo creo que también, bueno, lo he hablado mucho con ella después, claro, para quitarse de encima muchas cosas muy dolorosas, muy duras. Y entonces aquello lo habíamos visto muchas veces y lo habíamos ojeado algunas veces. Mi padre cogió esas anotaciones y gran parte de ellas, no todas, pero gran parte de ellas las pasó a máquina. Y mi padre, que tenía intención, porque mi abuelo había escrito muchas cosas, mi abuelo Eduardo, el padre no de mi madre sino de mi padre, Eduardo Lucas Noriega, había escrito muchas cosas, tenía vocación de escribir, le gustaba leer, pero claro, le tocó
un universo pobre, una familia en la que había que trabajar en el campo, había que irse fuera, y eso de escribir pues era un lujo. Y él escribió, pero cuando se fue de casa, porque mi abuela no le dejaba, había que trabajar. Bueno, en fin, entonces mi padre tenía intención de convertir aquellas notas de mi madre en una novela que él había titulado Los ojos de Crecia. Y nosotros, mi hermano y yo, pues sabíamos que estaba ahí ese documento que eran Los ojos de Crecia. Y dije, voy a echar un vistazo a todo eso. Claro, yo no cogí ese material, empecé a verlo tal, y hablé con mi madre y con mi padre, sobre todo con ella, diciendo, maestro, estoy pensando hacer una novela con esto. ¿Te parece? Sí, pues adelante. Y entonces empecé a trabajar sobre esas notas de mi madre. Y a partir de ahí, leyéndolas, pues empecé a crear una historia que es una historia de ficción, porque lo que yo veo en esas notas es la historia de una niña que ha sufrido, pero que con una entereza tremenda, y gracias también a un noviazgo oportuno cuando tiene 21 años, que es con mi padre, escapa de todo aquello. Y con el tiempo todo se va recolocando. Entonces yo pienso en las mujeres como ella, que en aquella época pues tenían una situación muy difícil. Ellas y las de su generación anterior, que vivían en una sociedad muy marcada por el conflicto. Ella nace en la Revolución del 34, cuando están preparando mi abuelo y el resto de la gente del Soma UGT en la Revolución del 34, el asalto a Oviedo, el asalto a Oviedo y todo lo que la revolución que preparaba el Partido Socialista, el UGT en toda España, que solo sucedió en Barcelona en parte y en Asturias, ¿no? Entonces, muchas mujeres quedaron solas por la cárcel, por la represión, muchas otras simplemente vivían una vida independiente y difícil, además contando con algo que yo vivía en casa también, porque mi abuelo era socialista, era de izquierda, o sea, pero era muy machista, y eso todavía sigue sucediendo en el ámbito de la minería. Pues se hace perfectamente compatible revoluciones progresistas, ahora cada vez menos, ya con la minería tampoco existe como tal, con esa especie de, no sé, las mujeres, las compañeras de partido, del sindicato y tal, pero la mía en casa y haciendo la comida y todo esto. Entonces, me pareció interesante contemplar la historia de mi madre desde esa perspectiva, no convertirlo en una historia de mi madre, una reivindicación de una figura concreta, sino hablar de mujeres. Entonces, pero claro, necesitaba dar un recorrido que fuera un poco metafórico a toda esa infancia que se iba a contar. Y eso que, como dijo ella muchas veces, yo decía, pero mamá, esto tan duro y tal, dice, sí, nos quedamos cortos. Y había algunas cosas que no conté. Entonces digo, bueno, pues entonces, a partir de la infancia, cuando en la vida real mi madre sale de eso, porque se casa con mi padre, lo que hago es crear un viaje. Entonces, Melina lo que hace es, en un momento determinado, un viaje a América con mi tío, con su tío Ludivino, que es uno de los pocos nombres reales de la novela. Yo tenía un tío, Ludivino, que vivía en Uruguay, en Paraguay, y que, bueno, hizo dinero allí. Y él muchas veces le había dicho a mis abuelos que se fueran para allá con él, o que se fueran los críos con él, y mi abuelo nunca quiso, se llevaba muy mal. Ludivino era hermano de mi abuela. Y yo lo llegué a conocer porque ya cuando dejó todos los negocios que tenía, que eran negocios no todos limpios, volvió a España y montó una chorrería en Mieles hasta que murió. Y entonces yo lo que hago es crear un viaje, el viaje aquel que le propuso Ludivino tantas veces a mi abuela y que nunca hicieron. Entonces en la novela Melina sí lo hace, pero en el camino suceden cosas y entonces ella va donde yo quiero situarla, que es en el Buenos Aires de los años 50, donde encuentra a los exiliados, y en un viaje en el que ella conoce la emigración, porque me interesaba también contar eso. Ya que te pones a crear, y ahora si queréis hablar un poco del proceso creativo, te pones a crear una historia asturiana, tienes que colocar la emigración, tienes que colocar el exilio. Entonces la emigración está en el barco. Ella se va, coge Mieres el vasco,
se embarca en Bilbao y se va a la Argentina y de allí a Paraguay. Al final no llega a Paraguay porque sucede algo en Argentina que es importante en la novela y ella se queda en Buenos Aires. Todo eso ya es ficción, pero me permite contar lo que quería contar de las mujeres que se buscan la vida y del amor que está ahí también y de la emigración, porque ella viaja en un barco en el que hay 3 clases, primera, segunda y tercera. Los emigrantes se van en tercera. Ella tiene la suerte de ir en segunda porque me interesa que el personaje vaya en segunda porque allí conoce a otra persona que es una actriz que me interesa como mujer, a ver, un término horroroso, ¿no? Como mujer empoderada, es mujer fuerte, que se hace a sí misma y que es ejemplo para ella, porque ella a lo largo del camino se encuentra unas cuantas mujeres. Entonces, ella recorre ese camino con emigrantes, ella se encuentra en Canarias en una etapa del viaje con la que había sido su maestra en Mieres, que responde en parte a un personaje real que era una maestra de mi madre en el colegio, no me acuerdo cómo se llama el colegio ahora, pero sí se llaman igual que en la novela, es un colegio público que hay en Mieres. Y esa mujer, a pesar de ser profesora en el franquismo, pues le abrió bastante los ojos. Entonces yo la convierto en un personaje antifranquista a la que envía al exilio en Canarias y ella se la encuentra en el viaje, ¿no? Entonces, ahí contamos la migración, cuento el exilio y ya que hablo de mujeres, coloco en el exilio argentino a Clara Campoamor. Porque la época en que llega Melina, porque me interesa, es la época más intensa y dolorosa de Clara Campoamor, cuando creía que podía regresar a España y no pudo, no la dejaron. Entonces, Clara Campoamor aparece como personaje de la novela en una de las secuencias que a mí más me gustó escribir y que escribí y reescribí muchas veces y que me emocioné escribiéndola. Cuando ella, a la que su maestra, Melina, a la que su maestra había hablado mucho de Clara Campoamor, cuando se la encuentra en Argentina. Entonces, en Argentina ella se da cuenta también de que su padre no era el personaje oscuro y siniestro y canalla que ella había conocido, porque todas las renuncias que había hecho privando a la familia de un sustento complicado, pero se ganaba bien la vida como carpintero, todo eso lo había hecho porque él creía en un mundo mejor, que creía que se podía hacer a través de la vía en la que él creía en aquel momento, que era el maquis y el antifranquismo y todo eso. Entonces, eso redime un poco a su padre y ese es el comienzo del reencuentro, que es una parte importante de la novela, porque allí cuando alguien identifica a Melina como la hija de Pepín Fernández, brindan por él. Luego ya sucede todo lo que se casa y se produce el encuentro con su padre el día de la boda, que es una escena que mi madre me contó muchas veces que sucedió tal y como se cuenta en la novela. No lo habéis leído, pero el encuentro, el primer abrazo que recibe mi madre, que recibe Melina, que en este caso Lucrecia Fernández, de mi abuelo, que es Manolín Fernández, que en la novela es Pepín Fernández, es el día de su boda. El día de su boda en la iglesia de San Juan, en Mieres. En medio de todas las celebraciones y tal, ella sale de la iglesia, se cuenta así en la novela, y ve en un rincón, no sé si conoce la iglesia de San Juan en Mieres, en un rincón, en el pórtico, hay a mi padre. Y entonces, bueno, se produce una conversación, un reencuentro, él la abraza, es una cosa muy emotiva y en la novela se cuenta también. Y entonces un poco eso, ¿no? La novela es ese recorrido, habla de mujeres que creen una historia y que siguen adelante con ella. Hay personajes como las guisanderas, que cuento la historia de una guisandera que influyó mucho en Melina. Hay personajes como las tratantas, que cuando estuve investigando un poco para la novela me enteré también de que gran parte del contrabando lo hacían mujeres en la época de la posguerra, las tratantas. Y de hecho se cuenta ahí un incidente de contrabando que fue real, que me contaba mi madre muchas veces, y mi abuela riéndose cuando fueron a León a comprar cosas, se habían confeccionado unas batas enormes donde metían y mi abuela casi se cae por la ventanilla del tren, les paró la Guardia Civil y sorprendentemente no les incautaron parte de lo que tenían, no todo, pero ni las detuvieron ni les hicieron nada. Eso se cuenta también en la novela. Y bueno, pues al final, cogiendo esos retazos de
la construcción de su pasado que había hecho mi madre, la reconstrucción, sí, la evocación, supongo que para quitarse cosas, y lo que inventé, y conocí parte de la Asturias de entonces, pues se termina construyendo la novela. Yo recuerdo que mi madre, que estuvo muy atenta al proceso, me dijo una vez, porque yo decía, pero esto es muy duro, y mi abuelito queda fatal. El personaje de mi abuelo, la primera frase que dice en la novela es cogí una cuerda y afogaila, que fue lo que dijo cuando nació mi madre. Y en la novela se explica por qué dice eso. Y él aparece como una persona distante y Melina intentando acercarse a él y él no. Entonces, el personaje es un personaje complejo, pero que puede ser mal interpretado de una interpretación simple como un canalla. Y mi abuelo, la mirada de la niña y la mirada de la primera parte de la novela es esa, pero luego bueno, pues no se dulcifica, pero se van viendo las aristas. Yo con mi abuelo tuve una magnífica relación, a mí me enseñó muchas cosas, me gastaba muchas bromas con el niño. Yo recuerdo cuando era pequeño, en Mieres o en Ujo, decía, bueno, voy a sacar al crío. Y sacaba al crío y nos íbamos al chigre. Entonces yo recuerdo perfectamente de pequeño, uno de los olores de mi infancia es sentar en una butaca en un chigre, todo lleno de serrín, olor a sidra, y la gente escanciando y mi abuelo jugando al dominó. Cuando terminaba la partida de dominó, vámonos. ¿Qué tal el paseo? Bien, bien. Bien. Y en Madrid le gustaba mucho andar. Y en Madrid nosotros vivíamos en el Parque de San Juan Bautista, que es, no sé dónde está, ahora, el Parque de las Avenidas, por ahí. Y él me llevaba andando hasta el zoo. Andando, con 6 años. Me llevaba andando hasta el zoo. Y me decía, mira lo que le hago. Y recuerdo perfectamente, imagen de niño. El hipopótamo con la boca así abierta en el zoo del Retiro, cuando estaba el zoo del Retiro, y el tío le tiró una colilla. Y yo, coño, abuelita. Y luego también de repente me daba yo la vuelta y no estaba y se escondía. Tenía 3 perros que se llamaban Lenin, Trotsky y Stalin. Y un día le pregunté que por qué se llamaban así. Dice, son personajes importantes. Son personajes importantes, él cazaba. Entonces, bueno, pues la novela al final es una historia de infancia de mi madre y una búsqueda de aprender cosas sobre mujeres fuertes y valientes en una época complicada en Asturias, porque al final cuando escribes siempre aprendes. Y lo que decía, que mi madre la fue leyendo, le gustó mucho, se emocionaba con algunas cosas, luego decía, pero esto no lo cuentas. Digo, mamá, es que esto es tan duro que parece increíble, que no... aunque creo que lo del vestido sí lo cuento. Cuando mi abuelo le pidió a mi madre que le limpiara los zapatos, llegó de trabajar, no se los sabía limpiar, y cogió un vestidito nuevo que tenía y se los limpió con el vestidito de la niña. Y bueno, luego cosas mucho peores. Nunca llegó a pegarla, nunca les tocó, ni a ella ni a su hermano, pero la oleaba, sobre todo a ella la oleaba muchísimo. Y me dijo una cosa, dice, vale, luego te las has inventado, está muy bien, me gusta mucho, pero antes de que terminara me dice, pero te quiero pedir un favor. La historia con tu padre tiene que terminar bien, porque yo he sido muy feliz con él todos estos años, y lo sigo siendo. Y es, mi padre tiene ahora 90 y mi padre tiene 96, mi madre tiene 91, y él sigue viviendo en Denia tan tranquilamente. Entonces, yo me he encontrado con mucha gente que se ha leído la novela y le ha recordado, en Asturias sobre todo, historias de familia, porque se cuentan muchas cosas que toda la gente de mi generación, vosotros lo sabéis también, pues ha vivido o ha escuchado en casa. Y eso es un poco la historia de Melina. Yo, como le prometí a Barbón, que me la presentó también en Oviedo, me la presentó Víctor Manuel en Mieres y Barbón en Oviedo, y tiene novela asturiana. Y ahora la nueva, que se llama La playa de las acacias, es también asturiana. Bueno, no es asturiana, sucede en Asturias y en la zona oriental. Y podría suceder en cualquier parte de España o del mundo, pero he querido ponerlo en Asturias pues porque hay mucho de naturaleza, hay mucha pasión, hay
hay un mar que tiene un significado y una playa que existe, la playa de las Acacias, que no revelaré en la novela. Lo que pasa es que se dan bastantes pistas. ¿Cuál es? Porque es un rincón muy, muy poco conocido, aunque ahora ya empieza a llegar turismo en masa, y me gustaría que siguiera siendo así. Pero es una novela, esta Melina es asturiana. La playa de las Acacias puede ser cualquier cosa, es asturiana porque he querido colocarla. Y eso es un poco lo que quería contar. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Me temo que ninguno la habéis leído, lo cual no está nada mal. Creo que alguien sí la ha leído. Que sí, ¿no? El presidente. No, yo No, lo he pasado Y eso es documental también. No, Está muy bien contado. ¿Es ficción también? No es ficción, que va, está muy bien contado, pero es Pero un nos has poco... creado la inquietud. Eso iba a decir, que ya no estoy ya todo mañana buscando a Melina. No, la novela empieza así. La novela, además, es que eso sí que nos lo contó mi madre desde pequeñitos. O sea, luego, y cuando lees la novela te das cuenta que luego la relación con mi abuelo es perfectamente normal. La de mi madre, y luego entiendes también por qué esa reacción y por qué priva durante muchos años. Y mi madre es una mujer muy conservadora. Y yo siempre se lo decía, dijo, un abuelo tan de izquierdas en ese... Dice, mira, yo sufrí tanto y me quitaron tanto para la izquierda que me fui para el otro lado. Porque, claro, en casa mi abuelo era carpintero, trabajaba para todo el mundo, estibaba, entibaba para las minas y luego hacía los muebles de los ingenieros, de los guardias civiles, de todo eso. Y como se cuenta en la novela, él tiene muchas... Él es un agente doble fantástico, porque él tiene su grupo y a nosotros nos lo contaban desde pequeños. Mi abuelo nunca quería hablar de eso, pero mi madre nos lo contaba muchas veces y mi abuela también. Desde todo lo que llegaba para casa era palmaquis. Yo desde pequeñito lo de maquis lo había oído. ¿Por qué? Porque mi madre me contaba, todo lo que llegaba para casa palmaquis. Y me contaba mi madre cómo ella vio una vez, eso no se cuenta en la novela tal cual, en la carpintería una pistola. Y escuchó hablar que esa pistola se había empleado contra alguien, y ella no entendió muy bien. Entonces en la novela se cuenta algo que sí sucedió y que luego con el tiempo, mi abuelo nunca me habló de eso, pero mi madre sí, y mi abuela no me lo desmintió. Él controlaba un grupo de gente, un grupo bastante numeroso, situado en muchos sitios, les llevaba comida, les daba cobijo, les informaba, porque él hacía muebles para la Guardia Civil y se enteraba de cosas y les contaba cosas. No sospechó, me lo pregunté muchas veces, ¿cómo coño no sospecharon? Debieron sospechar, pero también debía haber un Guardia Civil que no era muy franquista, debía haber uno. Y entonces él mandó matar a un tío que había violado a una niña en el monte. Y eso me decía siempre mi madre, que él lo había dicho con usted, os lo cargáis. Y la pistola la puso él, que los mejor. La pistola la vio ella y por eso recordaba el incidente. Entonces, tal cual no lo cuento así en la novela, pero sí en la novela se cuenta una cosa parecida. Entonces, mi madre nos habló muchas veces de eso y mi abuelo nunca quería hablar de eso. Y ya como decía, lo decía porque la relación se recuperó a partir de la boda y bueno, con los críos pues ya venían a vernos muchas veces, íbamos a casa, pero eso sí es verdad. Cuando nosotros éramos críos y íbamos a casa de los abuelitos siempre comía y cenaba solo, con su botella de vino, solo. Le servían las mujeres, le servía mi abuela, y estábamos nosotros ahí, estaban mis padres, mi madre, pero el abuelito cenaba solo, los demás cenábamos y se ponían en la tele o lo que fuera. Y cenaba solo con una botella de vino. Yo me sentaba muchas veces con él porque me decía, papá, y me sentaba con él y le veía, se tomaba media botella para comer y media botella para cenar. O sea que muy aquello. Y yo me gustaba mucho, me fascinaba mucho mi abuelo. Y entonces hay parte de la familia que no ha entendido muy bien la novela. Esto nunca lo he dicho. Y bueno, pues lógico, vale.
Pero en cambio es muy real, ¿eh? Lo que estás contando yo creo que es algo muy real de aquella época y... Sí, sí, es que es de aquella época. Era así, claro. Muchas familias. Sí, sí, Está es muy recordando increíble, mucho. claro. Claro. Totalmente, o sea, yo recuerdo mil historias parecidas que Muchas. pues es muy creíble, Las- duro pero muy creíble. Las ha vivido. Yo tenía un abuelo muy de izquierda, muy socialista, y otro abuelo muy de derechas, ambos asturianos. Y mi abuelo, el de izquierdas, hizo que mi abuela fuera muy conservadora, porque sufrió tanto con el abuelo, tanto en el 34, como luego en la guerra, como después de la guerra. Entonces se hizo muy conservadora, es un caso muy parecido. Mi abuelo siempre siguió siendo socialista, vivió hasta que yo era muy mayor. Mi abuelo murió en el 87 y yo recuerdo cuando ganó el PSOE las elecciones, la felicidad de mi abuelo era como si hubiera ganado la guerra, como si todo lo que pasó le hubiera estado ya, se hubiera acabado. Y hasta que se murió siempre creyó que Felipe González era Dios. Y se murió en el 87 y habían pasado cosas en el PSOE. Pero él ya no estaba en UGT, que yo creo que la dejó después de la guerra. Porque cuando yo le conocí ya estaba muy moderado, tenía los perros que llamaban esos nombres, que no eran muy socialistas, eran más bien de los comunistas que lo odiaban, pero que en aquella época no se llevaba bien con ellos. Y sí, son historias que mucha gente recuerda porque no son muy cercanas. Pues, Juan Ramón, yo, si me permites, tengo que decirte una cosa. El tener al autor contando la obra siempre es un lujo, naturalmente. Y bueno, A mí yo estoy de acuerdo con eso. que tú tengas la valentía, porque yo tengo esa historia en mi familia y no sé si me atrevería a contarla. Pero en el fondo subyace que tú tienes una gran admiración por todo lo que ya lo estás diciendo, evidentemente, y a pesar de que nos sale muy bien parado, relativamente, porque yo creo que eso crea, desde luego has creado en mí, y yo creo que los tres que estamos aquí, 4, la necesidad, en mí has creado la necesidad de leerlo. Yo que admito que soy un mal lector, y claro, presumir de inculto, pues no sé si es una buena cosa, pero... Otra cosa podrá ser, macho, pero inculto tú... No, la verdad, no soy un buen lector, pero esta... artista. Bueno, eso no siempre... No, en definitiva, yo creo que es muy atractiva. Todo eso que has contado realmente es muy atractivo y sobre todo es muy valiente por tu parte el contacto. Y seguro que... Y sobre todo hay una cosa casi más importante que nada, que todo es verdad. Sí. Pues no hay grabación de estudio. No sé si tú estás de acuerdo con eso. No. Bueno, hay ficción también, ¿no? Bueno, sí, pero... O sea, lo duro, lo tremendo es verdad. Y hay cosas que no conté. Por ejemplo, como se contaban mi madre y su hermano Manorín, se contaban las pecas de las pulgas. Porque dormían con pulgas en la casa... bueno, los años estamos hablando de los 40 y tal, y hay cosas que no cuento, como trataba mi abuelo a mi abuela. Nunca le puso la mano encima, eso me dijo siempre mi madre, pero la trataba también con un desprecio. El alcohol, hay un momento que sí cuento el alcohol de una borrachera de mi abuelo, que le recoge la cría y que también se acerca bastante a la realidad. Porque mi abuelo, como muchos republicanos, cuando el franquismo empieza a consolidarse a finales de los 40, principios de los 50, sufrieron mucho y se vinieron abajo en tema de alcohol y tal. Pero el valor no es mío, el valor es de mi madre, que cuando yo digo, ¿pero esto lo puedo contar? Sí, cuéntalo. No todo el mundo quiere contarlo. No, hay mucha gente que se ha muerto con la historia sin contarla. A ella no le importó. Bueno, yo creo que ella tenía la gran confianza en ti. Si tú le planteabas eso, es porque ella sabía que tú lo habías pensado. Yo no di por buena ni una sola línea que ella no hubiera visto. Todo lo supervisó ella, todo. Y le gustaba mucho.
y mi padre también lo leyó y le gustó, les iba gustando, sí. Pues en Cangas no me extraña que hayas tenido éxito porque esas historias, no de Cangas, Están en las Son comunes, sí. Y es un niño con la migración, es un montón de... que son las mujeres, son las abuelas, la fuerza que tenían. Mira, si me permites que... Perdón por Estamos aquí en vivo. en mi casa, yo soy el primero, lo que se llama ahí el muirazo, mayorazgo en castellano, y claro, yo iba de la mano de mi madre, y mi madre, que era una mujer parecida a la tuya probablemente, pero de una zona rural. Nosotros éramos del pueblo de Fixán, que es lo que me da nombre artístico a mí, y vivimos pues con la chariega, sentados en torno a la chariega, que supo sí. Bueno, Andrés sabe muy bien lo que es eso, que nos quemábamos por delante y nos poníamos de frío por detrás, hasta que ya luego llegamos a la cocina esa económica que se llamaba, que no sé por qué la llamaban económica. No, tampoco es Se llamaba, Se gastaba menos. gastaba menos. Bueno, el caso es que yo sí tengo historias parecidas a la tuya y las mías no siempre eran bastante peores. Yo recuerdo una vez que mi padre, porque mi madre y mi abuela no se llevaban bien, naturalmente, pues mi padre se puso del lado de su madre y la pegó a mi madre. Y eso es algo que me quedó grabado para siempre, ¿eh? y lo recuerdo con mucho cariño. Esto no me lo he contado nunca y no sé qué no va a salir de aquí, pues viene a cuento, porque entiendo que en tu historia están esas vivencias, esas y otras parecidas, e incluso peores. Hay que ponerse en el contexto de aquella sociedad también, que es que luego estos casos, precisamente por eso, no son únicos. O sea, la sociedad de entonces es como era. Y bueno, una España saliendo de una guerra, una Europa en una guerra, todo eso hay que verlo. El contexto histórico muy importante. Es que es muy imprescindible, hay que ponerlo ahí. Sí. Sí, yo creo que eso en la novela, eso más o menos lo he conseguido. Luego la novela tiene un final que no os contaré, aunque hay gente que lo ha contado ya por ahí, que es un homenaje a mi abuelo. ¿Ves? Intuía yo. Sí, eso estaba claro, Sí. en lo que tus palabras. Sí. Es un homenaje. Porque hablamos él me lo decía muchas veces. Él no habla de política, pero dice, esto me hubiera gustado hacerlo a mí, para decirle a este. Y lo he hecho. Y si uno llega a la novela con ese comienzo tan bestial y esa explicación, el por qué, porque ellos esperaban un crío y él no quería una cría, quería un hijo. Que eso se cuenta al principio de la novela, o sea, porque había muerto el que tenía, quería un fío, no una fía. Y además la llamaba la negrona, porque mi madre es muy, muy morena. Mis abuelos son rubios de ojos claros y ella es muy morena. Entonces ella muchas veces decía que sí, no era suya. Y no es verdad, era suya, obviamente. Pero él lo decía muchas veces. O sea, tenía aquella pobre cría, tenía todo para pasar lo que pasó. Y sí, es verdad que en la novela, el protagonista de la novela prácticamente es Melina, que es Pepín Fernández, y hay un Pepín al principio y luego hay otro Pepín al final. En un momento en el que efectivamente ella y su novio Ramón, que le conoció en el barco, era un emigrante también, se montan en el restaurante y tiene la novela un final feliz, relativamente feliz. Un final feliz que es cuando, una de las cosas que hacen feliz el final de la novela es que acaba de ganar las elecciones Felipe González. Por tanto, es felicidad para el abuelo, que me importa mucho. Luego eso, lo que decía, el proceso creativo, convives durante un tiempo largo con tus personajes. Y yo recordé mucho a mi abuelo,
al que yo conocía y al que descubrí que eran la misma persona. Y he tratado de llevarlo ahí. Decía, hay un texto breve de Vargas Llosa que se llama Carta a un joven novelista, en el que dice que alguien que escribe novelas tiene que saber que ser capaz de enfrentarse a sus fantasmas. Y yo tengo esa sensación, porque hay una historia oscura dentro de mi familia, que es la que se cuenta ahí, en la que el centro del infierno que sufre la niña, que no es hay infiernos más brutales, pero que al final ella sufre, es la relación de mi madre con su padre, que es mi abuelo, y yo todo eso lo recuperé, lo viví, lo tuve que poner por escrito en algunos casos hasta endulzándolo. Y al final de la novela pues hay una recuperación, hay una reivindicación de aquel luchador progresista que no gestionó bien aquello, claro. Pero te ayuda a entenderlo. Pero que sí, claro. Sí. Yo tenía sobre el lector la ventaja de que conozco de verdad a Pepín y sé cómo fue su final, un auténtico. Porque él está bastante, le cambia el nombre y los apellidos, pero está bastante... Ahora lo que pasa es que cuando leamos la novela nos va a apetecer hacerle preguntas sobre ella, con lo cual cuando presentes la próxima tendremos que hacerte preguntas sobre ella. No, lo que hacemos es convocar este encuentro un día, mediodía, claro. Que No, haya presidente, y lo yo creo que tenéis que dar una segunda... Sí, porque... como si esta... A ver, como si esta no hubiera Esto es un privilegio que nosotros hemos tenido. Pero oye, pues... Sí, yo, al hacer esta presentación, con esto lleno, que es lo... Sí. Está el presidente ahí, ahora me llevará a la contraria. Pero por el mismo precio te damos una nueva oportunidad. Yo encantado. Sí, antes, al final, este tipo de cosas no es una cuestión cuantitativa. O sea, podría estar esto así y yo habría estado igual. Pues habría gente, más gente, hombre, pero... y a vosotros os hubiera llegado igual también. Habría más gente preguntando cosas, sí, pero... No, pero yo creo que es una historia tan bonita que merece la pena que la gente la conozca, y cuanta más mejor. Claro, es muy bonita. Es bonita y además es próxima, porque casi todo el mundo, todos en Asturias tenemos un abuelo con circunstancias más o menos parecidas, por el contexto social, por todo. Claro. Un abuelo en la emigración, o los dos, una época de penuria, como es la época de la posguerra, dura. Es que eso a cualquiera de los que estamos escuchando nos resulta próximo, es familiar. Así es. Yo lo que te quería preguntar, que me llama la atención, tú empezaste un poco para escribir la novela que no tenías idea, dices, pensando en los escritos que la carpeta es famosa con cosas de tu madre. ¿En qué momento empezaste a pensar en hacerle un homenaje más general a todas las mujeres? Pues no lo sé, porque empecé con eso y no quería dejarlo sobre el relato. Yo creo que cuando vi bien me fui imaginando cómo era ese mundo y preguntándole a mi madre. Y al mismo tiempo, yo creo que me influyó también, es una buena pregunta porque me hace pensar algo que no había pensado. Yo cuando escribí una novela hace 2 años y pico, 3. Y en aquella época yo había mantenido una relación estrecha que había iniciado con las guisanderas a través de Biri, el jazz de Biri, si lo conocéis. Sí, claro. Entonces dije, ojo, pues en esto estamos hablando de mujeres que quieren ser libres, una mujer que quiere ser querida, esa es la primera historia. Una mujer que quiere ser libre, mujeres que quieren ser libres, es una época difícil. ¿Cómo era todo aquello? ¿Cómo eran las mujeres? ¿Cómo, joder, Viri, o sea, oye, y esto en las guisanderas, entonces, pues mira, así tal. Y había gente que por aquí, por esta zona, pues entonces, y empieza a abrirse el círculo, y digo, coño, pues tengo yo un montón de cosas para contar. Y luego también sucede, claro, a lo mejor tenía presente algo que luego brota en un momento determinado, y es, mi madre tiene ahora, 91, 92 años. La gente de su generación vivió una infancia dura, la gente de su generación, la gente normal, y sobre todo en zonas como Asturias, vivió una infancia dura, complicada, en su caso mucho más, pero era un país pobre, las mujeres no tenían oportunidades,
y se casaban dependiendo del marido, no podían hacer nada y tal, y cuando empiezan a vivir un poco una sensación más de libertad ya son muy mayores para disfrutarlo. Y lo pensé también, voy a hablar de esas mujeres. Y al mismo tiempo las mujeres en el exilio, las mujeres en la emigración, aunque emigraban sobre todo los hombres, pero ellas iban también, ellas se quedaban solas. Ya que se quedaban tampoco era fácil, claro. Claro, se va abriendo un poco todo esto y ya vas construyendo la historia. Pero luego, cuando a mí me pasa, en esta novela la tengo ya más armada, ya tengo el final más claro y el recorrido y tal, pero tengo que entregarla ahora, por cierto, es una novedad. ¿Quién te la publica? Contraluz, lo mismo. Contraluz. Juan Ramón, te puedo hacer una pregunta Claro. que seguramente te la habrán hecho más veces, o sea que no tiene nada. ¿Cómo es el proceso de la escritura de una novela? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué hay que hacer? ¿Tienes que tener la historia? ¿Cómo es? A mí me recuerda muchas veces un madreñero. ¿Tú has visto cómo hacer una madreña? Sí. Coger un tronco, así, y entonces empieza, empieza a pulir. Empieza ya, cuando va viendo, pues va cobrando una forma. Y entonces va. La novela es igual, tú tienes una historia que es un hecho, un suceso, tal. Entonces tú empiezas a pensar en él. ¿Cómo lo cuentas? ¿Qué cuentas? Y entonces vas puliendo, vas puliendo. Y la novela normalmente tú la terminas, pues, como el madreñero, hacer la forma, lo haces todo, no coges un trocito y lo dejas bien hecho y lo haces todo. Entonces trabajas sobre todo y poco a poco lo vas puliendo. O sea, ¿se podría decir que vas quitando lo que sobra? Sí, tú tienes una idea y vas aportando cosas y quitando otras. Yo he tenido buenos maestros. O sea, la primera novela que yo hago, La maldición de la casa grande, la escribo porque en una comida en La Unión, en Cartagena, en el Festival del Cante de las Minas, al que yo era asiduo, estamos en una comida, el alcalde de La Unión, que era Paco Bernabé, que es senador del PP, a mi lado estaba María Dueñas, que ya era escritora de éxito con El tiempo entre costuras, a la que había conocido ahí y tal, y conectamos muy bien. Entonces, yo había pensado escribir muchas veces, pero nunca me había atrevido, porque escribir es un proceso, no te compensa, casi nunca te compensa, casi nunca, porque trabajas mucho y cobras poco, a no ser que vendas muchísimo. Entonces, el alcalde de La Unión nos contó una historia que nos pareció fascinante. Una historia que yo no había oído nunca, de un empresario minero que se llamaba Miguel Zapata, que le llamaban el tío Lobo, y que era un tío que cambió la minería en el Mediterráneo y en gran parte el mercado del hierro en Europa, y que era un perfecto desconocido. Y que era un tipo muy cruel, muy cruel. Entonces nos contó una historia que le acababa de contar al alcalde esa misma tarde una mujer que era viuda de un minero que había conocido a Tío Lobo. Y el incidente, cómo se encuentran ellos, ¿no? Bueno, lo voy a contar. Tenía 3 o 4 añitos, era el año 1900, principio del siglo. Y él iba con su padre era capataz, empresario, Miguel Zapata, que tenía minas en toda... Era el empresario minero, uno de los más importantes, y no el más importante de la Sierra Minera de la Unión. Y entonces él paseaba mucho, cosa que no hacían la mayoría de los empresarios mineros. Si conocéis Cartagena está llena de palacios y palacetes de empresarios mineros. Vivían allí. Luego Miguel Zapata vivía en Pormano, en una casa que se llama la Casa Grande, que es una casa amplia y tal, y que da título a la novela. Entonces él vivía allí y todas las mañanas cogía su carrito o un caballo o un mulo y recorría las minas, por ver, porque estaba encima de todo el negocio siempre. Entonces un día paseaba a caballo y siempre iba con sus guardaespaldas, siempre. Era muy común que los mineros de aquella época, a finales del siglo XIX y principios del XX, llevaran guardaespaldas, y aquello iban armados. Entonces estaba la Guardia Civil, que era un cuerpo reciente, y los carabineros, pero a estos los dejaban ir armados. Entonces luego iba siempre con sus 2 o 3 guardaespaldas armados. Era muy curioso, porque iban a caballo con sus sombreros y era como el oeste americano. O sea, La Unión era el oeste americano, una calle principal de arena en la que había bares, había como las películas del oeste. Me llamó la atención porque la novela es un western y real. Entonces este
este capataz iba con su hijo, que era el señor que hacía años le había contado a esta mujer, a su mujer, esto que le había contado ese mismo día al alcalde, que nos contaba a nosotros en la mesa de la cena, de que, bueno, dice, don Miguel, ¿qué tal, hombre? Tal, le saludó Miguel Zapata y tal. Este es tu chaval. Dice, sí, mira, aquí tiene 4 o 5 años, no se llama no sé cuántos, y mira, ese es el caballo, ese es don Miguel. Entonces se baja del caballo, Zapata, y se habla así con el chaval, se agacha con él y dice, oye, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Tal, no sé qué. Y entonces el chaval se queda asustado, mira al padre, y entonces dice, se da la vuelta a Zapata, se levanta, se da la vuelta, ras, y le arrea con el látigo, con la fusta, al niño en la espalda. Y entonces el niño se queda así. El padre también no puede decir nada. Entonces Zapata los mira a los dos y le dice, es duro, será buen minero. Y se levanta, vamos a subir al caballo y se va. Entonces a mí la historia me pareció de realismo mágico. Y entonces nos la contó y tal, y le dije, joder, eso tiene una historia. Y dice, bueno, el personaje del tío Lobo es fascinante. Y le digo a aquí a mi izquierda, María, digo, oye María, pues ahí tienes una siguiente novela del tío Lobo, tal. Dice, no, yo ya estoy escribiendo una novela de mineros, te la dejo a ti si quieres. Jaja, ella estaba escribiendo una novela que se llama La Templanza, que fue la segunda o la tercera suya. Y es de un minero, efectivamente, en México. Y que se la presenté yo. Y al día siguiente quedamos en Cabo de Palos y me dio un libro sobre José Maestre. José Maestre fue un prohombre, fue ministro de Primo de Rivera. Pues José Maestre debe su riqueza y su poderío a Miguel Zapata, a tío Lobo, a este personaje. Porque los Maestres eran una familia bien de Murcia, clase media, media alta, médicos, tal, y él, José Maestre, estudió medicina y quería irse a trabajar a América y se fue a hacer prácticas a la zona de Cartagena, a la zona minera de León, porque había pasado recientemente una epidemia de cólera y él quería conocer bien el cólera. Y entonces, estando allí, José Maestre conoce a Visitación Maestre, que era la hija de Visitación Zapata, que era la hija de Miguel Zapata. Y entonces se enamoran y dice, pues voy a casar con tu padre. Y dice, Zapata, y dice, sí, vamos a ver, mi hija no se va a casar con un médico ni muerta. Un medicucho que no tiene... Porque claro, Zapata trabajaba ya para... ¿Cómo se llamaba? Joder, el que es abuelo de la mujer de Rafael, coño. El conde Romanones. El conde Romanones. Trabajaba para él. Y Romanones le había dicho a Zapata, trabajaba para él porque era muy buena gente minero también. Y Romanones, la familia tenía intereses mineros ahí. Y antes de ser empresario independiente trabajaba para Romanones. Y Romanones le había dicho, si tú quieres hacer fortuna, no cases a tu hija con cualquiera, cásala con un aristócrata. Y entonces empezará, y allá tu familia empezará a crecer. Y él quería casarla con un aristócrata. Pero, claro, la niña, Visitación Zapata, era una niña de mucho carácter, hubiera dado el imperio si no fuera mujer. Que se empeñó, entonces le dijo al médico que él no iba a dejar casarse a su hija con un médico, que si quería que se viniera con él a los negocios, porque para aquella época el hijo mayor de Zapata ya había demostrado que era un piernas, que era un gilipollas, que se dedicaba solo a regatear por ahí, a vivir a Suiza, tal, no sé qué, a gastarse el dinero del padre. Y entonces José Maestre aceptó para casarse con Visitación y ahí empezó la fortuna de los Maestres. Y los Maestres... Fue el dueño de la manga del Mar Menor. Claro, o sea, es que la manga del Mar... Es que esa es otra historia, joder, es que podríamos tenernos aquí. Sí. La manga del Mar Menor era de Lobo, era de Zapata. Ah, eso no sabía. Y él montó así, a ver, Zapata era una familia de pastores de San Javier. Y entonces ellos empezaron a hacer dinero, poco, con la venta de ganado. Y entonces él compró, en la desamortización de Madoz, en los años 60 del siglo XIX, compró un terreno que era una manga de mar, en la que no se podía hacer nada, no había nada. Entonces él lo compró para hacer pesquerías. Y montó un par de pesquerías que fracasaron. Pero se quedó con los terrenos. Y los terrenos de la manga fueron suyos. Y cuando hizo fortuna en las minas, siguió siendo suyos. De hecho, cuando era ministro, José Maestre llevaba a los miembros del gobierno a veranear a la manga.
Y cuando después de la guerra Franco le quiere agradecer a una parte, porque luego los maestres se dividen, son varias ramas, a los maestres su apoyo durante la guerra le permite urbanizar y construir la salvajada de la Manga del Valle. Y Maestre, que yo conozco ahora al hijo de José Maestre, que da nombre al puerto deportivo, José Maestre, lo que se llama Tomás Maestre, que se llama Tomás Maestre también, es una de las personas que más me ha elogiado la novela, porque cuando la novela esta de La maldición de la Casa Grande me la presenta María Dueñas en la Unión, y después de la presentación hay una firma de libros y se me acerca una señora así con muy buen aspecto y me dice, ¿me da la novela? Dice, que sepas que la he leído ya, es muy grande, muy guapa, tal, muy mayor. Y digo, muy bien, muchas gracias, ¿le ha gustado? Dice, sí. Y entonces digo, ¿cómo? Visitación Maestre. Y mira, sí, ella ya estaba jugando conmigo. Y yo dice, sí, soy bisnieta de tu bisi. Y entonces le ha gustado la novela. Y ya no volví a decir nada más. Pero a los maestros les gustó. ¿Por qué? Porque el malo de la novela, y muy malo, es Lobo, y José Maestre, que es un poco el padre de todos los que vienen después, los Maestre Aznar, los Maestre Zapata, los Maestre, aparece como un prohombre, un tipo que principio era un tipo enamorado, que lleva bien los negocios y que se convierte en un cacique, porque también era un cacique, y que además fue aliado y servidor de la Cierva. Claro, es que yo conozco un bofil de la Cierva casado con una maestra. Pues los Maestre, claro. Pues La maldición de la Casa Grande habla de su historia. Igual que esta habla de la mía, esta habla de la suya. Con bastante, porque los personajes de esa novela son reales también. Miguel Zapata, su hija Visitación, luego José Maestre, Visitación Zapata, que fue su primera mujer, se muere con el quinto hijo y se casa con Obdulia, la hermana, y tiene 13 hijos. O sea, él se casa, por seguir en la familia, se casa con Obdulia. Y toda la rama de los Maestre son del matrimonio, la mayoría del matrimonio de José Maestre con Obdulia Zapata. O sea, los Maestre Zapata, los Maestre Aznar, los no sé qué. Y sí consiguió luego casar a su hijo Miguel, el Tarambana, con una condesa. Y esa condesa, cuando yo escribí la novela, todavía vivía, era muy mayor y vivía en Madrid en el Retiro, pero no quiso hablar conmigo. Era solo la hija, no era la hija de Miguel Zapata. La nieta era una condesa, había heredado el título, condesa de, no me acuerdo cuál era, de los Llanos, condesa viuda de los Llanos. Y bueno, estamos hablando de Melina. No, pero es que es una novela histórica que tú haces, porque las dos que has contado, sí, las dos son históricas, porque de un modo u otro. Interesan. Claro, es que es interesantísimo, claro. Bueno, pero no lo ha contestado porque si no, presentarla aquí. Tienes que hacerlo, son temas interesantes todos. Ya la has sacado de sala, la de complemento que ya has sacado de la circulación. Tengo los derechos y lo vamos a editar con Contraluz seguramente, otra vez. Pero... Sí, bueno, pues nada, bien. Hoy un placer. Esta es una charla de amigos estupenda. ¿Verdad? Yo me tomo algo como se mueve, porque yo a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde meto en la cámara. ¿No? Y eso me hace extra porque se ha hecho un cuarto, sí. Pues lleva 2 días.